Somos amigos míos. Esta noche tenemos una impactante profecías escritas en las pirámides egipcias, Juan. Exactamente, tiene que ver con la tradición y la cultura del antiguo Egipto, en donde las pirámides no están exentas. A través de cálculos matemáticos que se han hecho, algunas personas, aquellos que son fervientes admiradores de las profecías, dicen que en la cultura de los antiguos egipcios podría encontrarse muchos hechos que ya se han cumplido y de un futuro quizás fatídico para la humanidad. Lo primero es lo que se conoce como pulgadas egipcias, o algunos le llaman el calendario egipcio, que tiene que ver de cómo la pirámide representa años, ¿cierto? Vale decir, una vuelta del planeta Tierra alrededor del Sol, y cómo en cada uno de sus puntos y recámaras más importantes han sucedido los hechos históricos más trascendentales. ¿Y saben dónde termina todo? ¿Dónde esta gran pirámide considera aquí donde termina todo, o, dicho de otra manera, donde empieza el fin del mundo? Atención, con el 11 de septiembre en Estados Unidos. Atención, mira, increíble. These same explorers determined that the Great Pyramid's perimeter was 36,600 inches. 36,600 is a multiple of 366. Again, very nearly the number of days in 1 year. They concluded that the Egyptians had used a unit of measure almost identical to our own inch, which came to be called the Pyramid Inch. Some suspected the interior passageways correlated to an historical timeline. The Pyramid Inch is significant because it gives us a measurement. It gives us a tool by which to measure the significant events in our history, be it past or present or future. A ver, amigos míos, ahí está lo que dice Max Tuth, que es el autor del libro de las profecías de la Gran Pirámide. En la conexión de pasadizos con diferentes partes de la Gran Pirámide de Egipto, estas tienen jeroglíficos en sus paredes y, según los arqueólogos, representan acontecimientos de nuestra época. A ver, amigos míos, vamos a ser rigurosos, muy puntual con este tema. No hay en algún papiro egipcio, no existe potencialmente en algún escrito de aquella cultura que digan que las pirámides están hechos sobre la base de esta idea. Vale decir, para aquellos que saben leer las señales, vamos a representar señales del futuro importantes para la humanidad de aquí en adelante. Sin embargo, la cantidad de hechos que se suman dentro de los cálculos de cómo matemáticamente está construida la pirámide y de cuánto miden estos pasadizos, que parecen representar varios años seguidos, y donde cada una de las recámaras coincide sumando y sabiendo que representan años terrestres con hechos históricos trascendentales, han llegado a la conclusión, insisto, en ninguna parte, ni siquiera en esta cultura está escrito que fue fabricada con esta intención, pero claramente los números y los hechos calzan. Claro, no puede ser chiripa, por lo tanto. No puede ser chiripa. De hecho, en uno de los primeros pasadizos que contempla un ciclo largo e importante en la historia de la humanidad, ¿saben qué es lo que da señal cuando comenzamos a revisar nuestra historia? Con la muerte y crucifixión de Jesucristo. Está en uno de los primeros pasadizos, y díganme si no es uno de los hechos más importantes que de alguna manera promueve e incluso revuelve gran parte de la cultura religiosa de nuestra humanidad. Atención, amigos míos, escrito en las pirámides, y de a poco nos vamos acercando sobre aquellas que aún no han pasado y que pueden ser ciertas. Atención. As you continue up the chamber, you come to the crossroad where you enter the Grand Gallery, and that's the time when Jesus Christ was crucified. That is equivalent to 33 AD, according to the Pyramid Inch theory, the crucifixion of Jesus. Ahí está, señores, Max Tuth vuelve a opinar. Dice, uno de los primeros ciclos que tiene el calendario piramidal cierra justo en el año de la muerte de Jesús. Vuelvo a explicar. Está hecho sobre cierta base de cálculos matemáticos de la pirámide, y en su interior existe una serie de pasadizos que convocan en ciertas recámaras, llegando finalmente, y donde se acaba este calendario, lo digo entre comillas, con la cámara funeraria central, ¿cierto? Pues bien, ellos comenzaron a darse cuenta de que estaba hecho en la base de 366, que es la medida. Y alguien dijo, se acerca mucho, sumando los años bisiestos, por supuesto, a los días que componen un año, ¿cierto?, terrestre. Entonces dijeron, veamos si esto dice algo. Entonces comenzaron a avanzar en pulgadas, es decir, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos caminando según la pulgada? Claro. Esto debería ser el año 33. Recámara. ¿Qué pasó? La muerte de Cristo. Y dijeron, coincidencia, sigamos avanzando. Y dicen, ya, llegamos a otro punto, que es el año 1914, que está obviamente la Guerra Mundial. Y coincidió con una recámara, amigos míos. Atención. ¿Qué dice? Atención.
According to the theory of the pyramid inch, the Grand Gallery spans almost 2 millennia, and the point where it ends, at the portal to the King's Chamber, corresponds to 1914, the year witnessing the outbreak of World War I. O sea, hay una coincidencia impresionante. Seguimos teniendo como referente este hombre llamado Max Todd, que es autor del libro La Profecía de la Gran Pirámide, y en esta ocasión que él descubrió, según las medidas de cómo está construida esta pirámide, que podría ser una especie de calendario de predicciones sobre los hechos más importantes para la humanidad en los años venideros. Pues bien, dentro del calendario piramidal hay una galería que representa 2 milenios y acaba en la entrada de la Cámara del Rey. Haciendo los cálculos basados en pulgadas muy precisos, corresponde al año 1914, en donde ocurre una cámara importante dentro de la pirámide, y uno dice, bueno, ¿y qué dice nuestra historia? Año que estalló la Primera Guerra Mundial. Atención, entonces él dijo, ok, si es que cada uno de estas recámaras representa un hecho histórico importante, el término de cada uno de estos pasadizos, si seguimos avanzando, esto tiene un término. Hay un gran pasillo final que termina en una recámara que es la principal. Entonces, hagamos el cálculo, porque ¿a qué año hace referencia? Claro. Y aquí viene lo heavy, porque ¿saben cuál fue la conclusión que llegaron? Porque marca el año 2001. Y todos apuntaban, según los estudiosos y los que creen en esto, decían que tenía que ver con el atentado a las Torres Gemelas. Entonces dicen, no es que se acabó el mundo el año 2001, seguimos estando acá, pero sí se activó, se encendió la mecha del principio del fin. Todas las desgracias que van a empezar a seguir ocurriendo y que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, partieron con ese fatídico, como decimos por acá en Así Somos, autoatentado a las Torres Gemelas. Las conclusiones de los expertos, por favor. When you measure all the way up to the King's Chamber, at the end of the King's Chamber, we have the date September 2001. Except for skeptics, the fact that the timeline terminates in 2001 invalidates the Pyramid Inch prophecy, since the world did not end on that tragic day. But those who accept the Pyramid Inch theory contend that 9/11 set into motion an escalating series of events that will climax in worldwide nuclear annihilation. Vale decir, como le llamo ahí, al término de todo el recorrido del último pasillo del calendario piramidal, el año que aparece es el año 2001, fecha del atentado a las Torres Gemelas. Y como escuchábamos recién, no es el fin del mundo, pero sí es el primer hecho de la primera rueda, del primer engranaje que va a desencadenar una serie de hecatombes de todo tipo, hambrunas, guerras, y que claramente de ahí, digamos, las invasiones no se han detenido, han sido más feroces que nunca. Una era y el principio de otra, y de, como tú decías, de cambios en todo sentido. Hay un antes y un después de eso. Sí, absolutamente. O sea, y eso está establecido en distintas cosas, en la manera de relacionarse en los países, las grandes potencias, en la manera de control, en la manera en que la ciudadanía ve a sus autoridades, en que las autoridades ejercen poder sobre la ciudadanía, porque ese hecho en cualquier momento siempre se va a sacar para beneficio del más poderoso. Acuérdense lo que pasó en el 2001, en las Torres Gemelas y el Pentágono. Entonces, es un hecho que permanentemente se recuerda para beneficio de quien le conviene, obviamente. Es curioso, porque también fue gracias a ese hecho donde la gente por primera vez empezó a decir, ¿le creemos lo que nos cuenta el gobierno? O sea, ok, algunos van a ir a la guerra, pero ¿no deberíamos comenzar a pensar si realmente esto no fue provocado para tener excusa como lo han hecho anteriormente? Y ahí comenzaron a ver las verdaderas piezas de este tremendo rompecabezas de conspirativo. Mucha atención, porque estamos hablando... Es como el comienzo de la era de las desconfianzas, perdón. O de abrir los ojos de parte de las personas. Entre las personas, las relaciones hacia la autoridad. ¿Cuándo se empezó a despejar, digamos, la verdad, digamos, en medio de toda esta corrupción? Cuando confiamos ciegamente, digamos, los poderes fácticos, y de repente nos damos cuenta que no estaban dando. Ocurre que una autoridad puede atacarnos a nosotros mismos. Exactamente, y ahora las señales están en todos lados y lo podemos ver con claridad, como el tema que presentó Felipe, sin ir más lejos. Atención, amigos míos, no solo en las pirámides, sino que también en otro libro sagrado, pilar absoluto de la cultura del Antiguo Egipto, que es el libro de los muertos. Así como el tibetano tiene uno, ellos tienen el primero, muy conocido, que se puede adquirir en cualquier librería. También hace referencia a ciertas problemáticas trascendentales en la historia futura de la humanidad. Vamos entendiendo qué es este texto, por favor, señor director, la gráfica. Y primero el video, por supuesto. Primero video. The Book of the Dead is the modern name that we give to a collection of spells that the Egyptians actually called the Book of Coming Out by Day. They were to facilitate your transition to the next life, your rebirth as a living spirit in the next life.
Dicho de otra manera, estos libros importantes dentro de las culturas destinados para la élite de aquel momento tienen que ver sobre ciertos manuales, fórmulas y protocolos para tener acceso a un mejor tránsito en el momento de la muerte o como manuales para vivir correctamente el día a día. Bueno, en esto está sacado del documental Los jeroglíficos del Apocalipsis, ¿Este donde es el libro fueron que tomados. aparece en la película de la momia? Es algo parecido, Era fíjate. el libro de la muerte. Exactamente, está inspirado en eso. Pero finalmente el libro de la muerte existe, se puede adquirir. Claro, no, pero ahí obviamente lo ponen como que tiene páginas que nunca habían sido editadas y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí en estricto rigor? Es una serie de escritos egipcios que utilizaban como fórmula para enfrentar el día, empleada para facilitar la transición de la vida a la muerte. Pues bien, cuando nosotros nos vamos al capítulo 17 de ese libro, aparece un texto bastante curioso, amigos míos. Por favor, si podemos ver esa gráfica. Ahí está, dice: tras la destrucción, el viejo león dio media vuelta. O sea, hace referencia a un momento importante en la vida de todos. Así, cuando esto es un manual de cómo enfrentar la vida y qué tiene que suceder o cómo saber qué pasa contigo en el momento de morir, dice, ojo, esto es en términos genéricos, esto es para toda la humanidad. Tras la destrucción, el viejo león dio media vuelta. ¿Saben a qué? Según algunos dicen que hace referencia a esto. El viejo león sería la representación del hogar, del planeta Tierra. Viejo, ¿cierto? Que ha visto pasar generaciones, distintas culturas y que en algún momento decide darse la vuelta, se invierte. Dicen, afirman algunos, que esto hace referencia a algo que puede ser muy problemático y los científicos están de acuerdo en aquello, que tiene que ver con la inversión de los polos y que eso nos deja completamente desprotegidos de los rayos solares. Atención, miren. Bueno. Some interpret this reference of the old lion turning around as a description of the Earth experiencing a cataclysmic reversal of its rotation. They believe such a reversal can be caused by an extreme phenomenon called a polar shift. Scientists theorize that a polar shift can occur when the Earth's swirling molten core changes direction. Some speculate that this would trigger vast and sudden displacements in the Earth's crust. Hay que entender que este fenómeno absolutamente natural ha ocurrido en varias ocasiones y obviamente por unos instantes, que en realidad no podría saber de cuánto tiempo es, queda desprotegida con su manto natural ante los rayos cósmicos del planeta Tierra, lo que claramente afecta la vida de los seres humanos, el sistema de comunicaciones, digamos, y un largo etcétera. Pero atención, una vez más el documental de los jeroglíficos del Apocalipsis hace referencia a este llamado del león que vuelve a invertirse una vez más, se da la vuelta, este viejo león que es nuestro hogar, planeta Tierra. León, qué exacto, curioso. Se interpreta, como dice ahí, que será nuestro mundo, nuestros polos cambiarán de posición por las ondas solares, generando un cambio en la corteza terrestre y provocando millones de muertes. De hecho, nunca nadie se pone absolutamente de acuerdo que qué va a ocurrir cuando esto suceda, que puede suceder muy pronto, afirman algunos científicos de tomo y lomo. Dicen algunos, puede que no se sienta mucho, puede que haya problemas de interferencia de comunicación. También cambian los vientos de dirección. Exactamente, temperatura, puede haber cambios climáticos bruscos. Dicen que en los cambios del clima actuales es que se está preparando, digamos, para esta tormenta de inversión de polvo que se viene y un largo etcétera. No sabemos si esto va a desencadenar una tremenda tragedia que va a costar millones de vidas o sencillamente va a ser un hecho natural un poquito brusco, pero sencillamente vamos a seguir viviendo igual. No creo. Sin embargo, el libro de los muertos lo constata como algo importante y que no va a pasar inadvertido para el resto de la humanidad. ¿Para qué fecha lo data? No pone una fecha, No pone simplemente fecha. atento a las señales generalmente. Okay. De hecho, existe otro texto muy poco conocido. Está la Biblia cristiana, está la Biblia de la India, como el Bhagavad Gita, existe el Mahabharata también, el Popol Vuh. Existe una Biblia egipcia, casi tan antigua como la que todos conocemos, que se llama, amigos míos, Kolbri. ¿Qué es esta Biblia en particular? Porque esta hace referencia a un hecho que aún no ha sucedido y que si hemos de creer lo que está ahí escrito, esto podría ser bastante bravo y es un tema que se ha hablado mucho en el último tiempo, sobre todo de parte de los astrónomos. Atención, primero, hablemos de esta Biblia en particular. ¿Qué es la Biblia Kolbrin? Atención. The Kolbrin Bible is a 3,600-year-old secular anthology. The first part was written about the same time as the Old Testament. The Kolbrin Bible gives us a way to look inside the minds of the Egyptians who built the pyramids.
11 separate books comprise the Colburn Bible. The first 6, written by the ancient Egyptians, Amigos míos, ahí está Marshall Master, autor de la reconstrucción de la Biblia Colburn. Es un libro de 3.600 años de antigüedad. Existen solo 11 ejemplares, 6 de ellos fueron escritos por la antigua civilización egipcia. Me hacía una pregunta, mi querida amiga Steffi, que si es tan antigua como la que conocemos. Hay que entender de que, por ejemplo, el Éxodo, que es, digamos, el segundo capítulo de la Biblia, después del Génesis, hace contemplación de la liberación del pueblo de Israel de parte de los egipcios. Esa historia también está en esta Biblia, desde otro punto de vista, pero cuenta lo mismo, de alguna manera. De hecho, comprende periodos similares en historia, ¿ok? O sea, el Génesis es el origen del universo y el Éxodo es muy importante. Pues bien, esta Biblia en particular hace referencia a algo que aún no ha ocurrido, pero que curiosamente es tema tremendamente llamativo para los astrónomos en los últimos años. Hemos tenido algunas feroces demostraciones de parte del cosmos, y si es que esta Biblia tiene razón, yo le temo aún más que la inversión de polos, amigo mío. Un pequeño extracto, porque el video completo se lo voy a mostrar a la vuelta de una pausa comercial. Primero, un adelanto. The prophecy mentions a mysterious celestial body called the Destroyer. The text says it will not collide with the Earth, but pass close enough to trigger global devastation. De hecho, hasta la Biblia cristiana habla de algo parecido, pero esta Biblia egipcia, Colburn, así denominada, dice que va a pasar un asteroide que no va a impactar con la Tierra, pero va a pasar tan cerca que lo que va a ocurrir, se lo cuento sin falta a la vuelta de esta breve pausa comercial. Amigo mío, primero vamos diciendo qué es lo que dice, a qué hace referencia esta Biblia egipcia sobre un cataclismo tremendamente importante y trascendental que aún no ha ocurrido. Atención, dice así: cuando una gota de sangre caiga sobre la tierra, el destructor aparecerá y comenzará escupiendo fuego y cenizas. Ciudades enteras desaparecerán en las profundidades que se han abierto en el suelo o serán destruidos por el fuego que cae de los cielos. A todo entendedor podemos decir que se refiere a un meteorito. De hecho, esta es la interpretación que aquellos estudiosos de la Biblia Colburn hacen referencia. Señor director, por favor. The prophecy mentions a mysterious celestial body called the Destroyer. The text says it will not collide with the Earth, but pass close enough to trigger global devastation. It has its own magnetic field, positive and negative. The planet Earth also has its own magnetic field. It necessarily doesn't even have to collide, but if it grazes by, it literally can cause upthrusts and downthrusts of the land. The Colburn Bible also recounts how the Destroyer has passed by the Earth several times. According to the text, the last occurrence devastated Egypt 3,600 years ago. Todas las grandes culturas tienen su sistema de profecías. Sí. Los egipcios, que fue una de las más prósperas, de las más grandes, no está exento de aquello. Y parte de su cultura, en la Biblia Colburn llamada que ellos tienen, dicen que podría pasar un meteorito que causaría desastres inmensos sobre la faz de la Tierra. Un tema que hoy por hoy llama bastante la atención de los astrónomos, y cada cierto tiempo volvemos a escuchar que un gran asteroide amenaza la vida en nuestro planeta. ¿Irá a ocurrir esto o no? Solo el tiempo lo dirá, y por supuesto usted decide en casa.